La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Buenas tardes, Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que siempre nos sintonizan por este programa de Mundo Cristiano. Carlos Ávila, como siempre. Así igual, compartiendo contigo, Arturo, y con todos nuestros oyentes allá en su casita que nos siguen por YouTube y por todos los medios tradicionales, ¿verdad? Es importante para nosotros su presencia y que pueda compartir con nosotros este momento. Claro que sí, recordándole que nosotros a través de Isma Visión en el 54 para toda la región este, a las 5 de la tarde, usted puede también sintonizarnos, usted puede ver el programa, así claro, verlo a partir de las 5 de la tarde a través de Isma Visión 54 para toda la región este, 74 en Blue Telen con allá en Punta Cana y Bávaro, así que ya ustedes saben, y también obviamente por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Y nada, Carlos, como ayer estuvo, ¿verdad?, celebrándose el Día de las Madres y demás. Queremos nosotros felicitar a el elenco Así femenino, ¿verdad?, de nuestro espacio de Mundo Cristiano, que dicho sea de paso, en esta semana, el día miércoles, estuvieron una excelente participación y la excelente participación que, bueno, en el programa de ellos, a través del YouTube, sí, están una cantidad Trending topic. sí, tienen, sí, el tema que trataron, 900 y tantas visitas en asunto de vamos a decir, de horas, y eso es interesante que acontezca y que se produzca, Carlos. Eso es muy bueno para nosotros, para que cada día más nosotros podamos alcanzar a las personas y podamos ser de edificación. Así es. Esa es la idea, ser de edificación para muchas personas. Entonces, nada, Carlos, ya nosotros estamos ya para terminar con este mes, y el tema durante todo este mes estuvimos hablando de la Iglesia de Cristo durante todo este mes, y vamos a cerrar el mes, en el caso de nosotros, como los días lunes que abrimos, vamos a cerrar con este tema de que hace, como el tema que tenemos... Cuando un grupo es una secta. Cuando un grupo es una secta, ese es el tema, cuando un grupo es una secta, y vamos a hablar a la luz, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Estemos claros, ¿verdad? Sí, Todas claro. esas cosas. Sí, porque pudiera estar una persona en un grupo entendiendo de que está en el lugar El correcto. cuerpo de Cristo. Sí, cuando Está en una está, secta. sí, está en una secta que va dirigido prácticamente con destino a una condenación eterna, y ese es el trabajo nuestro, Así es. hacer una advertencia a esas personas. Así que ya ustedes saben, hermanos, ese es el tema que vamos a estar tratando, cuando un grupo es una secta. Entonces, ya como siempre, recomendándole los días domingos que estamos en la iglesia, nos congregamos como iglesia a partir de las 9 de la mañana, y luego ya tenemos nuestro culto de acción de gracias al Señor. Los días martes, verdades bíblicas. Los días jueves tenemos también culto a partir de las 7 de la noche, y los sábados los jóvenes están dirigido su culto, ellos dirigen el culto, pero para toda, dirigido con la hora está, principal objetivo Dios y para toda la iglesia. Así que ya ustedes saben, hermanos, de inmediato nosotros vamos a entrar al tema que nos ocupa. En el tema que nos ocupa en el día de hoy, hay un caos prácticamente, Carlos, con relación a creencias y demás, y por eso era necesario, entiendo yo, de hablar con relación cuando un grupo es una secta, para que las personas puedan entender. Y es importante porque hay muchas personas, a veces nos topamos con todo tipo de personas de diferente entendimiento y desarrollo del conocimiento. Y pudiera también nosotros hacernos sentir o pensar que estamos en una secta, porque hay tantas iglesias cristianas
que pudiera pensar, no, pues eso son sectas, entonces debemos estar claros Sí. de a qué se refiere una secta, cuándo cae una secta y que estemos seguros en que somos parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí, por eso es necesario de manera inmediata definir qué es una secta. Yo tengo una definición para que entonces no sé, una secta es un grupo religioso que se aparta de las verdades fundamentales, ahí Así donde es. está, ¿verdad? Las verdades fundamentales de la Biblia, y esto trae consecuencias traumáticas y hay mucha confusión, hay mucho desorden, mucho caos. En tal sentido, porque una persona puede creer, Carlos, que va en un camino correcto, espiritualmente hablando, y realmente va camino a una condenación eterna. Y por eso, y lo dice el libro de Proverbios, que tenemos ahí como verdad, texto C de ahí, que Proverbios 16:25, que al hombre, hay muchos caminos que al hombre le parece que va... Que parecen que son rectos. De hecho, vamos que al son 25, rectos, sí. que dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y ese es el camino de una secta, Así es. hermano. Hacer pensar que estás en el camino correcto, porque una de las cosas que tiene la secta es las similitudes con la religión. Una secta trata de buscar cosas similares dentro de una religión. Dentro del cristianismo Para que- auténtico, pudiéramos exactamente. decir. Ahí estaríamos exactamente enfocando en esas sectas religiosas, vamos a decir, sectas que parten del cristianismo. Ujú. Y parte de lo que hace que las personas se sientan parte y sientan que funciona es porque toman elementos de la religión, pero la verdad central de la religión no la practican. Por ende, entonces pasan a ser una secta. Ciertamente, las verdades ciertamente partes toman algunas cosas, pero no en sí es en realidad. Y ahí cuando hablamos, Carlos, de verdades fundamentales o esenciales, es necesario conocer cuáles son esas Así verdades es. esenciales, fundamentales, que hace que inmediatamente un grupo de personas en sí es una secta y no es una iglesia de Cristo, vamos a decir, o forman parte del cuerpo de Cristo, porque muchas personas también, Carlos, hablan y establecen como que hay demasiado, como que establecen como que el hecho de que cada iglesia o cada o congregación tenga un nombre, entiendan que son diferentes, hay muchas, vamos a decir, iglesias, pero y que está en mucha división, esa es la palabra que estaba buscando. Y ciertamente en algunos casos sí hay división, pero el hecho de que una congregación tenga un nombre diferente a otra, eso no necesariamente significa que tengamos división, estamos divididos. Y hay una verdad central en todo. Que hay una verdad central, Una claro, verdad que no varía. que no debe Su variar. propósito sigue siendo el mismo. Puede cambiar todas las cosas, pero cuando te sientas con esa iglesia, tiene un mismo propósito de todas las otras Ciertamente. iglesias. Esas verdades que son esenciales no pueden variar. Cuando hay una variación, esas verdades que son esenciales, ¿cuáles son esas verdades esenciales? Bueno, pudiéramos llamar, decir... Somos salvos por Cristo. ¿Qué nos hace por salvos? gracia. Por gracia. Salvación por gracia. Exactamente. Está lo que es la divinidad de Jesús. Exactamente. La encarnación de Jesús. La doctrina de la Trinidad. El pecado. Sí, Doctrina del pecado. doctrina del pecado, pudiera estar, vamos a decir, que otra, la justificación. Mi compromiso con Dios, ahí viene siendo exactamente que dentro entra la justificación, el arrepentimiento y todas esas otras verdades que presenta esos tres planos: el hombre, mi propósito en el mundo y Dios. Ciertamente. Ese enfoque tiene que estar en sintonía. Ciertamente. Si esas tres cosas fallan, entonces ya no eres parte de esa religión. Entonces, a donde entra Carlos Ávila es una de las cosas una de las características, y ahí enfocamos ya las verdades esenciales, que todo cristiano nacido de nuevo y forma parte de esa iglesia universal, necesariamente tiene que creer. Si no cree, mire, si usted no cree que, ejemplo, en la segunda venida de Cristo, si usted no cree que Cristo resucitó, si usted no, está hablando de fundamentales. Si usted no cree que Cristo resucitó, si usted no cree que es salvo por gracia, si usted no, esos son verdades fundamentales, Carlos, que no son negociables.
Porque sí. podemos, ejemplo, el rapto de la iglesia, hay uno que dicen que va a ser antes, después. Esas son cosas que no son. Aristas, Esos aristas son, de verdad, no es. liturgias que no varían el fundamento de pudiéramos, la iglesia. de que si el hombre es dual o es tripartito, tampoco eso pudiéramos, ¿no? Porque, ¿tú entiendes? Pero cuando hablamos vamos a decir, enseñanzas fundamentales, esenciales, que no pueden ser negociadas, estamos hablando de cómo como la deidad de Cristo, como la encarnación de Cristo, como la resurrección de Cristo. Esas son verdades que no hay forma. Si usted está en una congregación, una iglesia, que no, que cree otra cosa, que no es eso, entonces hay un problema. Y otra de las cosas es la autoridad máxima en materia de fe y práctica, como la Biblia, la Escritura. Cuando tú entonces llama o clama a tener libros inspirados por Dios, otros libros aparte de la Biblia, inspirados por Dios, Cuando la misma Biblia se hace exclusiva. que es exclusiva, que es Exactamente. la palabra, oye, la artículo definido, no hay otra, no, es la palabra de Dios. Entonces tú tienes que tener mucha cuenta, como el caso del libro del Mormón. Ejemplo, el Mormón es, de hecho lo hago y lo puedo citar con propiedad porque yo fui visitado con una persona de ellas. Inmediatamente él se introduce, él me hace que yo veo el libro del Mormón, que lo tengo acá, dicho sea de paso, hasta lo traje. Dice aquí, mira, oiga la portada que dice, otro testamento de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra testamento? Pacto. Otro pacto. ¿Cuál es el otro pacto que Cristo ha hecho? Otro testamento. Y el Cuando otro ya la Biblia testamento. dice que aquí es Solamente. sellado todo y que cualquiera que agregue, quite, sea llamado anatema. Entonces, claro que sí, pero si tú te vas a Carlos, ejemplo, en este caso particular del testigo de Jehová, porque es el que tengo a mano y el que puedo hablar con propiedad, en la introducción te dice que ya te voy a ejemplo por su fundador, el José Smith, dice él de la manera siguiente: conscientemente a esta historia, el profeta José Smith dijo, oiga lo que dijo, eso lo estoy leyendo, mire, estoy leyendo el libro del Mormón, yo no estoy leyendo mi Biblia, el libro del Mormón, para que ustedes puedan ver. José Smith dijo, declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Una gran ¿Está herejía. desplazando a quién? A la Biblia. Una gran herejía. Es importante, y ahora que tú mencionas a los mormones, porque hay personas que entendían, y anteriormente también pudiera uno creerlo, que secta eran como pequeños grupitos. Es como de sectarismo. Exactamente, sectario. sí, como que entendían que secta no podían pensar que una gran iglesia como la es la iglesia de los mormones puede ser una secta. Claro, y es claro, una secta. claro. Sí, porque el tamaño no influye. Ahora, una cosa que siempre está presente en todas esas sectas es la obediencia ciega. Cierto. Al Esa- líder. Al líder. Y también puede ser a otras deidades que se inventan, pero ciega es de que no te dejan pensar ni razonar. Una de las cosas que hace el Evangelio es que nos exige a nosotros razonar. Ciertamente. Nos exige a nosotros pensar, tener criterio, tener voluntad propia para tomar decisiones. Eso es lo que hace el Evangelio. Cierto. Diferente entonces a todas estas sectas que quiere desplazar el entendimiento por leyes ya estructuradas por los líderes. De hecho, el mismo Pablo, recuerda en Gálatas que le dijo a los hermanos de Galacia, le dijo, miren, si viniese yo o cualquier otra persona, a un ángel del cielo predicando un evangelio Que no diferente es a este. que sea anatema, o sea, maldito de Dios. O sea, para que tú veas cómo son las cosas, al nivel que llegó Pablo, de que, o sea, si un pastor o alguien se está atreviendo a decir cosas que no dice Que la no Biblia y son. que no está apoyado por la Biblia, avalado por la palabra del Señor, entonces, hermano, usted tiene la oportunidad, o no es, tiene la, vamos a decir, responsabilidad de, claro está, con respeto y demás, de emplazarlo bíblicamente Sí, sí. y que demuestre lo que dice por medio de las Y de escrituras. mantener la verdad. Y de Marcos mantener. 13, hay muchas personas que pudieran preguntarse, ¿y por qué personas hacen eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, Marcos 13, 22 al 23 nos dice que estas cosas iban a pasar. Y por eso dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar
de ser posible a los escogidos, pero ustedes estén alerta, vean que se le ha dicho todo de antemano, es decir, Dios ya nos dice Sí. todas las cosas como deben ser de antemano, ya su verdad, su palabra, su voluntad está escrita. Nada nuevo nos puede a nosotros mover y debemos estar alerta. Claro que sí, Carlos. Y déjame decirte algo, y es lo siguiente, el cristianismo histórico también es una de las cosas que las sectas son enemigas del cristianismo histórico. Es que el cristianismo histórico no es de ayer, tiene 20 siglos, hermano. Eso no es de ayer, la iglesia tiene 20 siglos. Entonces ahí es donde está. Los testigos de ejemplo de Jehová, los mormones, surgieron en el siglo XIX y vienen con situaciones e interpretaciones. Nuevas visiones, nuevas visiones, nuevas revelaciones. Todas Sí. las sectas inician Con eso. de una nueva visión, un Sí. nuevo De entendimiento, hecho. una nueva, otros tienen sueños, Cierto. otros tienen visiones, Claro. otros son llamados a una montaña, es decir, vienen con cosas contrarias a la palabra a lo que de dice la Dios. palabra del Señor. Por ejemplo, el libro de Mormón que habla del ángel Moroni, que esa es la persona que da que le aparece. Exactamente. Todas esas cosas que tú dices A John tan Smith. fantasiosas que tú dices, ¿y cómo una persona puede creer todo esto y demás? O sea, esas son las manifestaciones y su enfoque, tienen un enfoque muy marcado también las sectas, Carlos, en lo financiero. Son prácticamente Maquinarias económicas, Carlos. Y esas son de las cosas. Estamos dando características de esas sectas y que cómo también quieren estrangular la conciencia de las personas, el razonamiento, como tú decías. Todas son las marcas de una secta, de un grupo que es una secta, hermano. Y que si usted posiblemente esté, bueno, entonces, ¿qué usted debe de hacer? Y tener los ojos, ahora que estás ahí, ¿qué debes de hacer? Porque también se da el caso, Arturo, de que pudiéramos estar a iglesias cristianas, es decir, Que han abrazado. que se han convertido en secta o inician siendo una secta, ¿verdad? O han abrazado cierto tipo de enseñanzas sectarias. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Eso pudiera Y eso ser. cae mucho dentro de los protocolos y dentro de las tradiciones. Cuando nosotros entramos cultura al evangelio, cuando nosotros entramos tendencias, tradiciones y cosas que ni siquiera que no vienen de la Biblia, pudiéramos darle más importancia a esas cosas y desplazar el evangelio. Entonces Claro. nos convertimos en una secta. Claro que sí, porque es que el evangelio es supracultural. Eso Exactamente. significa que está por encima de la cultura. Cuando hay una verdad que se contrapone a lo que establece la cultura, yo debo de escuchar la palabra del Señor Exactamente. y rechazar Así es. esa cultura que te está imponiendo algo que no es, vamos a decir, del agrado de la opinión de nuestro Señor. sí, así Y ahí es, donde así. está el detalle. Entonces quizá usted dirá, esos hermanos están hablando, entonces debemos amarnos. Óigame, dice Proverbio capítulo 27:5, Carlos, Proverbio 27:5. Oiga lo que dice para que ustedes vean. Mejor es una reprensión manifiesta que amor oculto, Carlos. Sí, eso lo dice Es mejor, Proverbio. es mejor. Es mejor una reprensión manifiesta que ese amor oculto. Sí. Y el amor oculto es hipocresía. ¿Tú entiendes? Entonces yo creo que debemos de hacer esto y hacer Sí. entender a los hermanos cuáles son las características de una secta religiosa y qué es lo que lo mueve. ¿Qué creen? O sea, ¿cuál es la posición de ellos con relación a lo que es la salvación, Carlos, de los sectarios? ¿Cuál sería de las personas que están en una secta? ¿Cuál es más bien qué predomina en cuanto a la salvación? Cumplir sus adeptos, sus tradiciones, sus Exacto. leyes. Sus Y leyes. las ponen por arriba de todas las otras cosas. Sí, porque entienden que por obra la salvación, Exactamente. que la salvación Muy se gana. importante que las sectas se manejan por cosas que hagan las personas por sectas. Es decir, exacto. me alejo, y casi siempre entonces son ermitaños, me alejo, me siento especial, soy único, soy el que tiene este conocimiento. Todo tiene que venir a Todo donde tiene mí. que venir donde mí. Aquellos están mal. No Exacto. buscan como ese equilibrio No, porque que no pudiera tiene la- coincidir, no, no. sino que me siento especial y ahí Exacto. inicia. Y es una tendencia del ser humano. El ser humano busca esas cosas por su ego, por su orgullo, esas cosas que salen de manera orgánica en el ser humano. Y si nosotros no abrimos los ojos con eso, nuestra iglesia pudiera estar cayendo en esas cosas. En prácticas sectarias, Exactamente. inclusive. Y por eso que nosotros decimos que de las verdades esenciales todos debemos de coincidir ahí. Un Exactamente. solo camino. De hecho, Exactamente. antes yo no sé si ustedes ven que la gente se identificaba con
podríamos decir un solo camino. Hoy día fácilmente dentro de nosotros mismos, fácilmente gente te puede decir, yo he escuchado y me han enseñado, inclusive yo en aulas que yo he tenido que refutar diciendo que yo no, y fulano, y no, nosotros no sabemos, yo entendemos que ellos pueden salvar, digo, pero espérate, ¿qué me dice la palabra a mí? Jesús. Que el único camino es Jesús, y si esa persona no ha abrazado a Jesús como el único camino para llegar al Padre, me dice a mí que no tiene la salvación. así es. O sea, no hay negociación en ese aspecto. Entonces, esas son de las cosas que usted y yo debemos de entender, debemos de conocer. Y una de las cosas, Carlos, que nosotros podemos identificar cuando estamos en una iglesia, ¿verdad?, que es una iglesia que es parte del cuerpo de Cristo, es que en cuanto a lo que es que su fuente de inspiración, la fuente de autoridad y su fuente de salvación. ¿Cuáles son las fuentes de autoridad de una iglesia que entendemos que es una iglesia parte del cuerpo de Cristo? Que su fuente de autoridad máxima es la Biblia. Y que el único camino a la salvación es Jesús. Si esas cosas cambiaron, ahí usted tiene que inmediatamente comenzar a buscar un lugar donde en realidad sea una iglesia, porque usted está en un grupo que es una secta, no una iglesia. y cambian de manera sigilosa, cambian de a pequeños pasitos, cosas que casi ni se ve, que no se anota, pero cuando ves el trasfondo por el cual se hace esto, te das cuenta que pudieras estar diciendo con tu boca que el centro de esa iglesia es Jesús, pero basado en los hechos y las cosas que hace la iglesia, te deja claro que no es Jesús. Cierto, que una de las condiciones de la capacidad del pecado, que el pecado tú dices fácilmente, tú entiendes que la Biblia es el único libro, sí, pero si te vas a la práctica, tú ves que lo último que tú usas es la palabra. Así es. Entonces, no, la palabra mata. Exacto, pero la letra mata. es otro de las que se toman enseñanzas que vamos a decir que vienen de esos grupos para señalar ciertas cosas. De hecho, hay uno de los términos, una de las citas que mucha frecuencia, no sé si te he escuchado, que dice, la palabra dice que Dios no mora en templos sucios. Y ciertamente Dios yo entiendo que sí, que Dios pero la Biblia no dice que Dios no mora en templos sucios. Quien dice eso es el libro de almas. Este libro de Mormón tiene uno de los libros de ellos, tiene libro de almas. En el capítulo 7, el versículo 20, ahí usted va a encontrar que ese libro dice que Dios no mora en templos sucios, pero no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Pero muchas personas lo han abrazado. Y mira cómo abrazan una enseñanza que ni siquiera es de la Biblia, pero entonces la introducen a una iglesia. Entonces mira el peligro. Exacto. Y más porque, como tú decías en el inicio, la iglesia y más nosotros la iglesia pentecostal somos más de oír mensajes y menos de leer. Más oral. Exactamente. Entonces ahí donde más de escucha, ¿verdad? Orar, escuchar y no tanto de escudriñar y leer. Exactamente. Para darme cuenta que eso que están diciendo es falso. Es falso, que es el grave problema, y el grave problema que tuvo el pueblo de Israel, como lo estábamos anunciando en la escuela bíblica, que una razón por la cual el pueblo abrazó idolatría y todo lo demás y tantas cosas fue que el sacerdocio dejó de enseñar la palabra, y al dejar de enseñar la palabra, ellos se hicieron ignorantes del conocimiento de Dios, y al hacerse ignorantes del conocimiento de Dios, ¿qué tú crees que pasó? Vino todo lo que, vamos a decir, la consecuencia de ignorar al Señor, que es lo que estamos mirando hoy día. Por eso estamos mirando en muchos grupos, pudiéramos llamarle así, grupos donde se está practicando. Inclusive vi en días pasados donde un profeta llamó a una pareja de esposos que son estériles, o la mujer es estéril, para que tenga relaciones íntimas en la plataforma públicamente, para que el Señor le dijo que ahí en ese momento él iba a embarazar a su esposa. O sea, son tantas aberraciones que hoy día estamos mirando, y prácticas ocultistas. El ocultismo ha penetrado muchos grupos y demás. ¿Por qué ha penetrado? Misticismo, y tantas un cosas. Aceite, que este manto. Todo ha entrado a Ávila por no tener el conocimiento de Dios, el Dios de la Biblia, sino a ese Dios como nosotros, que se ha sido creado en la mente de muchos, de que un Dios que más bien es un servidor cósmico o mesero cósmico, donde yo le pido lo que yo quiero y él me complace porque yo soy el cliente y él es el servidor. O sea, es de ese tipo de cosas. Innecesariamente nosotros estamos llamando la atención, esa voz de alerta, como el programa de nuestro hermano Francisco Sedano, voz de alerta, de mucho tiempo. Queremos ya esa voz de alerta de que, mire,
usted tiene que ver, tiene que ir a las Escrituras Así es. y ser como los hermanos de Berea. Cuando Pablo, siendo un apóstol que fue al tercer cielo, cada vez que Pablo hablaba, ellos iban a las Escrituras para ver si todo lo Si que lo que él Pablo decía decía era real. estaban conforme a las Escrituras. Que era lo que decía, es la fe Exacto. ciega no existe en No, el no, Evangelio. Efesios 2:8 Sí. es importante que entendamos, porque todas esas sectas tienen cosas que el hombre debe de hacer, todos esos ritos, todas esas cosas. Es importante, dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice luego el 8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. Así es. Ese es el valor principal de la cual nosotros estamos hoy aquí, y es por gracia. Así es. No por nada, ni No por obra, no para que por- no se gloríe el hombre. Así es, así Sí, es. porque cuando tú haces algo, eso es una de las vamos a decir, del sabor Sí, sí. del evangelio. del legalismo. Ah. Que cuando tú haces algo, Siento, porque tú sí. te sientes Porque te da más orgullo ahí, merecedor sí. que Carlos de las cosas, porque tú haces más oro que Carlos. más, oro sí, y más, voy al monte. Y voy al monte, y hago tantas hago, cosas. y hago yo esta ceremonia entonces antes yo de- soy más merecedor que Carlos, porque yo hago más. Entonces ahí ese es el Sí, sí. vamos a decir, el imán que atrae a las personas a eso. Entonces, pero nada, es por gracia, no es por obra, para que el hombre no... Y la gracia da como resultado tú hacer obras. Sí, una transformación de vida. Exactamente. Entonces, Dios le bendiga, Carlos. Excelente, Sí, sí. me encantó. Dios le bendiga para su amigo hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer y ya culminamos para el próximo mes. Entramos con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, Carlos? Así es. Sí, tenemos que hablar porque tenemos que decirle a la Porque es gente. que eso fue lo que nos mandó. Ir por Exactamente. todo el mundo y predicar el predicar. evangelio. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Enciéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,